La Pizarra del Rector, un espacio de opinión, reflexión, donde analizamos temas estructurales y problemáticas de nuestro país, departamento y municipio. Bienvenidos a La Pizarra del Rector. El tema de hoy son los recursos de ciencia y tecnología. Esos recursos que están en el Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología, un ministerio que lleva tan solo unos años de creado, pero que para muchos de nosotros no ha despegado ni tiene la relevancia y la importancia que debe tener. Tal vez uno de las fuentes de recursos más importantes son esos que provienen del Sistema General de Regalías. Desde el 2012 hay una ley que dice que el 10% de los recursos de regalías a nivel nacional se tienen que destinar a la ciencia, a la investigación. Esos recursos evidentemente los administra el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero pues han tenido bastante dificultad. En este momento tenemos un represamiento de casi 3 billones de pesos de recursos que no se han podido ejecutar y que no se han gestionado. Pero estos recursos son muy importantes porque con estos recursos nosotros podemos incentivar el desarrollo, hacer una transformación productiva mucho más en aquellas regiones que, como el departamento del Meta, dependen del petróleo y que el petróleo tarde o temprano se va a acabar. Por eso se requiere esa transformación productiva para poder generar unas líneas que permitan que el desarrollo económico y el crecimiento económico de una región como esta, el departamento del Meta, Arauca, Casanare y otras en general en Colombia, puedan seguir de alguna manera teniendo estos ingresos que son tan importantes. También en lo que tiene que ver con la transferencia tecnológica, el mejoramiento de la competitividad y el bienestar social de cada una de esas comunidades. Según la ley, es en eso que se tienen que invertir los recursos de ciencia y tecnología, investigación para hacer que esto sea posible. Sin embargo, tenemos unas dificultades, unas que son estructurales, y es que tal vez Colombia es uno de los países que menor inversión hace en ciencia y tecnología. Y la poca inversión que hace, que no llega sino al 0.21% del PIB, con relación a otros países que invierten el 2, el 2.5%, la poca inversión, pues no nos la gastamos. Y no nos la gastamos por cualquier cantidad de dificultades, como lo vamos a ver. Tenemos un recorte actual de 400.000 millones en esos recursos. Es decir, 37% menos de los recursos que están destinados anualmente para la ciencia y tecnología han sido recortados de acuerdo al último informe. Tenemos una normatividad confusa e inadecuada. Estos recursos son administrados por un órgano que se llama OCAT. Es una junta donde hay gobernadores y donde hay académicos, profesores, porque en Colombia el modelo de investigación, ciencia e innovación está soportado en las universidades, no como en otros países, de pronto como Brasil, Estados Unidos, en Europa, que existen centros de investigación muy evolucionados y desarrollados, pero en países como Colombia, las universidades son las que cargan con la mayor cantidad de la función de investigar. Y es en ellas, evidentemente, donde se tiene que respaldar todo el proceso investigativo. En este sentido, ese OCAT, que es el órgano rector, pues está apoyado con una secretaría técnica que la maneja el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero esto, pues evidentemente está extremadamente burocratizado. Y las modificaciones se hacen permanentemente, modificaciones en procesos, modificaciones en los procedimientos, modificaciones en los formatos, modificaciones en lo que tiene que ver con los procesos de convocatoria, condiciones nuevas en general, que hace que sea difícil gestionar estos recursos. Aún así, tenemos en este momento un recurso supremamente interesante que si llegamos a lograr destrabar todos estos procesos, hacer que esos procesos fluyan, podemos tener un recurso muy importante para poder cumplir con esta misionalidad que nos da el sistema de investigación, ciencia, tecnología e innovación. Otras preocupaciones que tenemos nosotros en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, que principalmente es con los recursos del Sistema General de Regalías, es que no se refleja la realidad de las regiones. Las regiones están diciendo,
oye, esos recursos no son pertinentes, no se están invirtiéndose de forma pertinente, están muy lentos, necesitamos que nos apoyen con los procesos de competitividad. Eso tiene que ver mucho con el diálogo a nivel nacional, el diálogo regional, el diálogo con las comunidades, para que los grupos de investigación, para que evidentemente las líneas que está a nivel nacional fomentando el ministerio, pues sean extremadamente pertinentes y las convocatorias puedan llegar. Convocatorias inmensas actualmente que están en este momento manejándose, pues a veces no son, digamos, no obedecen a veces algunos criterios o algunas condiciones que las regiones quieran. Y pues son proyectos muy grandes, pero son proyectos que a veces tienen dificultad en lo que tiene que ver con la pertinencia. Pérdida de confianza y temor a presentar proyectos. Cada vez es más difícil, cada vez hay más condiciones, cada vez es mucho más compleja. Los montos son mucho más altos, son proyectos de 2 o 3 años, pero son proyectos que tienen mucha complejidad en la presentación, con muchos actores donde cada uno de esos actores tiene que manifestar y presentarse y llenar formatos y generar algunas condiciones y a veces poner de acuerdo tantas entidades y tantas personas es difícil. Eso hace que sea muy complejo el proceso. Eso genera un desgaste administrativo y unos tiempos de profesores que son supremamente altos, donde las universidades tenemos que cofinanciar ese recurso, ese proyecto, con una gran cantidad de recursos que salen de nuestros presupuestos de funcionamiento. Solamente la Universidad de Los Llanos invierte más en horas de profesores que todo el presupuesto interno de cofinanciación que ella genera. Eso hace que evidentemente tengamos que generar una política de sostenibilidad que permita de alguna forma que esos tiempos que invierten nuestros profesores nosotros los podamos recuperar de alguna forma. ¿Por qué? Porque es dinero. Porque 8 horas o 15 horas o 20 horas de un profesor destinado a un proyecto donde la universidad le paga ese sueldo, pues sugiere un esfuerzo muy grande por parte de la universidad, en donde evidentemente los resultados pues no son económicos, los resultados son académicos, nos permiten a nosotros hacer procesos de acreditación de alta calidad, nos permiten acreditar programas, renovación de registros, nos permite tener presencia institucional, pero no nos está generando un retorno económico y a veces nosotros las universidades públicas o quienes representamos las universidades públicas como rectores nos vemos a gatas cuando estos proyectos requieren una alta cofinanciación a nivel de horas de profesores e incluso de laboratorios e incluso en algunos casos hasta de recursos frescos. ¿Qué solicitamos? Reducir una normatividad, hacer que la normatividad sea más suave, que haya mucho más flexibilidad. Si tenemos tantos recursos y dinero en los UCAT que están en este momento en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues hagan convocatorias que nos permitan, por ejemplo, repotencializar nuestros laboratorios. Convocatorias rápidas, convocatorias sencillas, que hagan que todas las universidades podamos elevar nuestras capacidades institucionales a nivel de laboratorios, a nivel de procedimientos, a nivel de capacidades blandas, como por ejemplo la formación en magíster y en doctores, que sé que se da, pero que si nos dan algo de más autonomía y algunas convocatorias directas, nos permitirían a nosotros mandar a nuestros profesores a varias universidades aquí en Colombia y a nivel internacional para poder aumentar esas capacidades investigativas. Flexibilizar y la viabilidad de los proyectos aún más. Mayores recursos los hay. Necesitamos recursos mayores, pero que nos permitan a las universidades poder administrarlos, poder manejarlos con nuestros diferentes entes territoriales para poder responder a las necesidades que tiene, por ejemplo, un departamento como el Meta a nivel agropecuario, a nivel de salud, a nivel de tecnología. Términos y condiciones aterrizadas a las regiones y fortalecer los equipos de apoyo, que podamos tener nosotros en la Secretaría Técnica del OCAT unos aliados y no unos semáforos o unas talanqueras que están llenas de checklists, que nos generan complejidades en las cuales nosotros bajo ese nivel de burocracia nos perdemos y pues no podemos cumplir nuestra función misional de investigación de la forma adecuada y de esta forma no podemos responder a las grandes problemáticas que tiene nuestro departamento del Meta y la región de la Orinoquia a nivel general. Muchas gracias.